el marco de la séptima muestra de área de artes con el título Estudiar licenciatura en Cultura y Arte, por la doctora Carlota Laura Meneses Sánchez. A continuación compartiré brevemente su currículum para empezar a conocerla. La doctora Carlota Laura Meneses Sánchez es profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Estudios Culturales, División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus de León. Realizó sus estudios de la licenciatura en Arquitectura en la Benemérita Universidad de Puebla, maestría en Restauración de Sitios y Monumentos por la Universidad de Guanajuato. Es doctora en Cultura y Arte y perfil PRODEP, líneas de investigación, cultura y gestión del patrimonio, espacios culturales, transformaciones sociales de espacios en la historia, imaginarios sociales a través de las prácticas culturales y estudios de la memoria colectiva. Como parte de su desarrollo académico es integrante del cuerpo académico en formación GTO CA 177, estudios interdisciplinarios sobre la cultura y en base a las líneas de investigación ha publicado libros, capítulos de libros y artículos en revistas arbitradas e indexadas, nacionales e internacionales y proyectos de gestión, además de asistir a congresos nacionales e internacionales. Además, es autora del cómic Patrimonia, Centinela de Patrimonio Cultural, y actualmente es coordinadora de la maestría en Nueva Gestión Cultural en Patrimonio y Arte Campus León. Agradecemos haya aceptado la invitación y dejamos a nuestra disposición el uso del micrófono para escuchar lo que tiene que compartirnos y al final dejaremos un espacio para las preguntas que surjan entre asistentes para usted. Bienvenida, doctora Carlota. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas que están en este evento. Primeramente debo de felicitar a los organizadores de la séptima muestra del área de artes Metamorfosis del Colegio del Nivel Medio Superior de Guanajuato, especialmente a la maestra Cristina Aguilar Luna, quien he tenido el gusto y el placer de conocerla en su formación académica y profesional. Pues bien, la plática del día de hoy surge a partir de una pregunta, como lo comentaba el compañero moderador, ¿por qué estudiar licenciatura en Cultura y Arte? Bueno, me voy a permitir hablar sobre la parte académica que corresponde a este programa académico de la Universidad de Guanajuato. Si bien el programa de Cultura y Arte tiene como objetivo curricular formar a un licenciado en Cultura y Arte que, de acuerdo al perfil por competencias, va a investigar, va a analizar, va a gestionar, a valorar, a difundir y a evaluar las prácticas y los procesos culturales y artísticos en un contexto histórico para lograr un desarrollo humano integral, desempeñando sus actividades con un alto grado de responsabilidad, de ética y de espíritu de servicio a la comunidad. Dentro de lo que corresponde al perfil de egreso, la licenciatura en Cultura y Arte va a permitir al egresado ser un profesional que investiga y gestiona con conocimiento de causa la cultura y el arte, pero no solamente como un técnico de la promoción, sino como un analista de su realidad social a partir de los temas de arte y de cultura. Los licenciados en este campo van a contribuir a la documentación, a la difusión, a la investigación y a la valoración de las distintas manifestaciones culturales y artísticas como patrimonio de sociedades concretas. Dentro de esas competencias específicas, que como ustedes sabrán como estudiantes de la Universidad de Guanajuato, la universidad tiene competencias genéricas para todos los estudiantes,
pero cada programa académico tiene sus competencias específicas. Estas son algunas de esas competencias del programa académico de Cultura y Arte, como es que tiene la capacidad del estudiante de abstracción, de análisis y síntesis de la realidad social, política, económica y cultural en el ámbito local, regional, nacional e internacional. Y aquí quiero hacer un paréntesis para explicar por qué esta competencia específica es tan importante para estos estudiantes de este programa académico, porque sabemos que la cultura y el arte están enmarcadas dentro de políticas culturales y que necesariamente los que estamos en este tema de la cultura y el arte debemos de entender también esta realidad política, esta realidad económica y la realidad cultural. En este caso, ustedes tienen el privilegio de habitar una ciudad que es 100% cultural, como es la ciudad de Guanajuato. Mas, sin embargo, tal vez algunos de ustedes que vengan de otros municipios no tienen este acercamiento tan inmediato. Por eso es necesario que entre las competencias que van a desarrollar ustedes como estudiantes de este programa, pues será entender la realidad política, cultural y económica dentro de ese ámbito local, regional, nacional o hasta internacional. La segunda competencia específica es que maneja elementos básicos de la investigación social y humanística. Y esto es algo clave en este tema de cultura y arte. No sé ustedes, pero por la experiencia que yo tengo, cuando se habla de hacer trabajos, investigaciones sobre el tema de temas humanísticos, y no se trata solamente de lo cultural o lo artístico, parece ser que es como pensar que solamente es un aspecto que no debe tener un rigor académico. Y la realidad es que para hacer cualquier tipo de proyecto cultural o de cualquier proyecto de investigación con tema cultural o artístico, debe también contemplar estos elementos básicos de investigación social y humanística. Como tercera competencia es que debe el estudiante tener un pensamiento crítico, creativo y está abierto a actualizarse frente a las problemáticas sociales, económicas, políticas y culturales. Y esto es muy importante y creo que está también como una competencia genérica de la Universidad de Guanajuato de tener estos estudiantes con un pensamiento crítico en donde puedan hacer propuestas hacia las políticas culturales, hacia las políticas económicas, hacia la política social. ¿Por qué? Porque necesariamente debemos de tener estudiantes con ese pensamiento para poder hacer propuestas congruentes con estos entornos sociales y del ámbito regional, nacional o internacional. Además, también se pretende desarrollar la competencia de elaborar, aplicar, administrar, gestionar y evaluar proyectos de diagnóstico y de desarrollo local, regional y nacional en un contexto internacional. Si bien estos elementos que conlleva en sí el plan de estudios de la licenciatura en Cultura y Arte, también debemos de preguntarnos qué te ofrece este programa académico en Cultura y Arte. Bien, pues para el cumplimiento de estos objetivos, primeramente debemos de contar tenemos una gran ventaja. El programa se encuentra, como lo había comentado nuestro moderador, en la división de Ciencias Sociales y Humanidades en el Campus León. Ahí estamos ubicados
Y en ese contexto, nosotros estamos dentro del complejo del Fórum Cultural. El complejo del Fórum Cultural forma parte de lo que en la ciudad de León se conoce como el polígono, que comprende primeramente el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Tenemos también la Biblioteca Central Estatal Guiberto Jiménez Moreno y el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña. Bueno, además también de tener algunos otros espacios culturales, como son el estadio de fútbol, tenemos el Centro de Ciencias Explora, y eso es algo importante que consideramos como una gran ventaja dentro de lo que es el programa de cultura y arte, la cercanía a estos espacios culturales inmediatos. Estas son nuestras instalaciones. Las instalaciones, fue creado todo este complejo a partir del 2006, más o menos, y este inmueble es el que contiene y en donde se llevan a cabo las clases del programa de cultura y arte. La División de Ciencias Sociales y Humanidades tiene dos sedes, una en la sede San Carlos, que está en el antiguo aeropuerto de San Carlos, ahí en la entrada de León por el Puente del Milenio, pero la segunda sede es la sede Fórum, que es donde está el programa de cultura y arte, junto con el programa de antropología social y el posgrado de la maestría en nueva gestión cultural en patrimonio y arte, ¿no? Estas instalaciones modernas permiten en algún momento contar con un auditorio que es un espacio muy importante para el desarrollo de los talleres de los estudiantes, que es el auditorio Jorge Ibargüengoitia, y así también con una serie de talleres en donde se ofertan dentro del plan de estudios de la propia licenciatura en Cultura y Arte y de la maestría en Nueva Gestión Cultural en Patrimonio y Arte. Una de las actividades y dentro del plan de estudio de este programa académico es los proyectos culturales. Pero aquí sí debo de atender que estos proyectos culturales tienen como iniciativa que los estudiantes que estén adscritos al programa, como todos los que estén adscritos también al alguno de los programas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades Campus León, puedan participar. Y les muestro el siguiente, que pertenece, ya tiene algunos años este proyecto, y que fue creado por un estudiante de Cultura y Arte y que lo denominó Cine Martes de Terraza. Este proyecto tuve la fortuna de coordinarlo en su momento y fue a propuesta de un estudiante de segundo semestre en ese momento, cuando quiso hacer un cineclub. Y entonces, como vimos anteriormente, lo que tenemos aquí es una terraza que permite precisamente hacer este tipo de eventos y donde se proyecta en este muro blanco las películas que se tienen programadas. El Cine Martes de Terraza es un proyecto de estudiantes, pero no solamente para estudiantes, sino para un público en general. Aquí hay una situación muy importante que destacar. En estos proyectos culturales, si bien este fue idea de un estudiante, siempre se vio la necesidad de contar con un apoyo de un profesor para poderlo asesorar en algún momento. Obviamente el estudiante empezó a tener una gran habilidad, además de tener la creatividad de crear este tipo de proyecto cultural, y llegó a tal grado
en que en algunas ocasiones simplemente el alumno se acercaba a mí simplemente para autorizar o para firmar servicios sociales cuando en ese momento todavía se podía hacer a través de este tipo de actividades. También otro proyecto cultural que fue diseñado por otra estudiante, mujer, durante la licenciatura en Cultura y Arte, fue el llamado Provocarte Colectivo. Y aquí, a diferencia del Cine Martes de Terraza, Provocarte se convirtió en un colectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que fue una estudiante que reunió a un grupo de compañeros que estaban convencidos sobre este proyecto y logró hacer este colectivo. Este colectivo, les debo de comentar que hizo mucho trabajo en cuanto a gestión cultural, pero no solamente se quedó en la sede Fórum, sino que Provocarte entre sus objetivos era precisamente llevar la cultura y el arte a otros espacios, no necesariamente académicos, como fue el hecho de que tuvieron que realizarlo en algunos barrios, sobre todo el de San Juan de Dios, el barrio de arriba, de allá de la ciudad de León, y en donde llevaban exposiciones, llevaban algunos eventos artísticos, llevaban talleres, llevaban pláticas de profesores acerca del patrimonio, sobre todo del patrimonio cultural en barrios tan importantes como es el barrio de San Juan de Dios. Entonces, como verán, aquí lo que a los estudiantes se les invita es precisamente a atreverse a ser creativos, pero como siempre se los dije, tanto a Diana como a Samael, es el asunto de no solamente tener una idea, una ilusión o un sueño, sino hay que escribir el proyecto cultural, hay que hacer evaluaciones del proyecto cultural y en algún momento lograr tener un plan de mejora si así se cree conveniente, ¿no? Proyectos culturales más académicos se tuvieron en algunos momentos con la intervención de profesores en donde invitaron a estudiantes a participar. Por ejemplo, en el 2019 fuimos invitados al 10º aniversario de la Semana del Cerebro de una doctora de Ciencias Médicas, también del Campus León, y ella lo que quería era precisamente esta parte cultural en su 5º aniversario de la Semana del Cerebro. ¿Por qué se los pongo? Aparte, porque me da mucho gusto recordar este proyecto organizado por el doctor José de Jesús Cordero Domínguez como responsable del Cuerpo Académico de Estudios Interdisciplinarios sobre la Cultura, y porque efectivamente los proyectos culturales pueden ser vinculados con otras áreas que ni nos imaginamos que puedan tener este tipo de interacción, como es una científica que habla del cerebro y de todas estas situaciones, y cómo ella, interesada en esta participación cultural, nos invita a formar parte de su evento, que fue un evento a nivel internacional. Algunos otros profesores, y aparte también en cuanto a la extensión cultural del propio campus, pues lograron hacer una vinculación con un grupo de estudiantes, un grupo teatral que lo ponen en escena y logra hacer temas tan importantes y tan actuales como fue la obra denominada Instrucciones para sobrevivir a México, ¿no? Y que en esta temática del teatro, pues obviamente lo que lograron era hacer este tipo de reflexiones sobre los mecanismos para valorar y confrontar una realidad nacional, ¿no? Entonces, como verán,
los proyectos culturales tienen varios enfoques, varias temáticas y dependen también, yo siempre lo he dicho, del objetivo a cumplir y de los resultados que se pretenden lograr. Pero además también de ver hacia qué público va dirigido este tipo de proyectos. En este caso, las exposiciones, su servidora tiene la organización de la famosa brigada de montaje, que es obviamente capacitar a los y a las estudiantes para prepararlas en algún momento si tienen su intención de trabajar en algún museo. Obviamente, ellas en esta parte de las competencias y más bien de las habilidades, pues hay unidades de aprendizaje que las preparan para hacer este tipo de actividades, pero no solamente en el área teórica, ¿no? Pues podemos tener algunas teorías sobre cómo hacer una mejor distribución para una visita guiada en un museo, pero lo mejor es la práctica, ¿no? Y afortunadamente, pues he tenido la fortuna de contar con el apoyo desde el lograr a la adquisición de este tipo de mandiles, que lo crean o no, es algo fundamental para las exposiciones y sobre todo cuando estás montando y no te ensucies tu poca o mucha ropa que tengas con la pintura al momento de pintar mamparas o de pegar algún tipo de obra o cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, se ha adquirido las mamparas que vemos aquí en la presentación, son mamparas que tengo a resguardo, por lo tanto, utilizadas para exposiciones. Y quise poner esta foto porque, como les hablaba de las vinculaciones, este espacio, tenemos un espacio dentro del edificio que es un gran vestíbulo y que se ha utilizado para, hasta el momento, realizar 30 exposiciones. No, pero en este caso estamos hablando, este espacio es de la División de Ciencias e Ingenierías, allá por donde está Plaza Mayor, en el Cerro Gordo están estos compañeros que estudian física y ellos en algún momento solicitaron el apoyo para precisamente que les organizáramos una exposición relacionados con los 30 años, que era el aniversario del Instituto de Física, anteriormente llamado el IFUC, y ahora llamado División de Ciencias e Ingenierías. Les debo de comentar que esta exposición, pues obviamente, al inicio, pues era un solo deseo de colocar como si fuera un periódico mural de las primarias, de fotografías y ya. Entonces, lo que hicimos, su servidora y este grupo de brigadistas de montaje, fue convencer a los físicos que podíamos sacar una muy buena exposición. Y la verdad que resultó todo un éxito. Entonces, como verán, dentro de las actividades, no solamente se requiere este asunto yo siempre lo digo como profesora de exposiciones de museografía y museología y de curaduría, no solamente se trata de colocar cuadros por colocar, sino hay que crear un guión museológico que en verdad la exposición cuente la historia que quiere hacer el espacio o la misma obra que está exhibida hacia el público. Si el público cuando sale no entiende la exposición, entonces hay un tache rotundo al guión museológico y al curador. Entonces, vean que las exposiciones las inician también, si bien la vinculación a veces se hace a través de su servidora o alguien tiene el interés como esta estudiante que pudo lograr que le prestaran cierta obra del archivo de un archivo fotográfico en Ciudad de México y logró que le prestaran ese tipo de obra. Se hizo el guión museológico y se logró obviamente una acertada exposición.
Otro asunto importante y que el moderador me hizo favor de presentarme también fue el proyecto que en este caso yo coordino y que se llama Patrimonio, Centinela del Patrimonio Cultural, y que fue una idea creada por el doctor José de Jesús Cordero Domínguez y su servidora, y que ha sido un proyecto que ha dado la pauta para lo que tanto la universidad lo dice en los discursos y debe de ponerlo más en práctica, que son proyectos vinculados con la sociedad. Estos proyectos también son todo un éxito porque cuando involucras a un público, como en este caso el público dirigido de Patrimonio va a ser el infantil, y el infantil de esas escuelas que por algunas circunstancias están en un polígono de pobreza en la ciudad de León. Estos niños, por supuesto, agradecidos por conocer a Patrimonio, porque les enseña a valorar el patrimonio cultural que ellos por alguna circunstancia económica no han tenido la posibilidad de conocer. Entonces, este proyecto surge de un proyecto de investigación financiado por la Secretaría de Innovación, de Ciencia y Educación Superior, anteriormente llamado CICES, y que a partir de ahí se pretende que estos niños que no conocen el patrimonio cultural lo aprendan a través de Patrimonio, que es esta ardilla morada con su traje morado, y que es la heroína para salvar el patrimonio cultural del estado de Guanajuato. Además, dentro de lo que es el programa académico y con la dirección de algunos académicos cuyas líneas de investigación están dirigidas a atender ciertas demandas sociales, también se ha podido organizar eventos académicos y culturales. Y aquí sí debo de ser muy claro en este asunto. Cuando hablamos de organización de eventos académicos y culturales, y me darán la razón los que ahorita están organizando esta 7ª muestra del área de artes, no es una ocurrencia de alguien, es con un rigor académico planear, ver el financiamiento, ver la organización con un sentido crítico y con un amplio sentido de responsabilidad. Porque muchas veces, y creo que eso es algo que debemos de ir aclarando, sobre todo en estos espacios que tenemos la fortuna de contar con estudiantes del nivel medio superior, no se trata de organizar una ofrenda y ya, y de un día para otro, ay, mañana tú te traes los tamales y tú te traes esto, y si te sobra alguna ollita ya de tu casa o una veladora o demás, no. El asunto de la organización de eventos académicos y culturales, si quieren hacerlo de manera seria y responsable, es hacer una planeación desde meses atrás para ver quién va a financiar el traje del charro, el traje de la llorona, la exposición de atrás de los compañeros que también intervinieron, de cuánto tenemos para pagar las flores, para pagar las velas, para que puedan generar facturas que la universidad con el apoyo aceptan siempre y cuando sean facturas. ¿Sí? Entonces, dentro de esta situación, la administración, la planeación, la gestión cultural juega un papel muy importante. Después tenemos un área de prácticas culturales necesarias para este tipo de estudiantes con el único objetivo de que sepan no solamente pintar mamparas, sino estar también comunicando con el artista que en este caso por ahí andaba y que anda vigilando que se monte como el guión museológico se había establecido desde el inicio. ¿Y cómo adquieren esta práctica los estudiantes? Simplemente poniéndose a hacer efectivamente esto, o sea, a montar, a pintar mamparas, a ir a servicios sociales de museos y que en algún momento
hemos tenido la fortuna que cuando llegan a un museo y les dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a esperar a que llegue alguien que nos ayude con la pintada de mamparas. Hay alguien que dice, yo sé y no gasto tanta pintura. Y eso ha abierto puertas para que el estudiante pueda no solamente hacer en su momento prácticas o el servicio social universitario, sino se quede a las prácticas profesionales en ese museo. También, no porque a mí me guste los museos y todo lo que se refiere a museografía o museología o curaduría, no hay también otras temáticas como industrias culturales en donde el estudiante tiene la posibilidad de irlo a hacer, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay convenios con algunos periódicos y sobre todo por el nexo que se tiene de estudiantes que egresan de la licenciatura y pueden conseguir trabajo. Por ejemplo, tenemos ahorita a estudiantes en periódicos haciendo reportajes culturales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay un nexo donde alguien que quiera hacer prácticas culturales lo puede hacer en el periódico, en la radio, en alguna biblioteca, en Radio Universidad también hemos tenido estudiantes que se han quedado por ahí a trabajar, pero también dentro de estas prácticas existen unidades de aprendizaje que permiten hacer visitas a zonas arqueológicas. Y aquí debo de aclarar una situación. A veces se piensa que los viajes de prácticas, pues simplemente es viajes turísticos y que me compro algún tipo de rebozo, de collar y demás. Aquí siempre se ha pretendido que también los viajes de prácticas se tengan un objetivo. ¿Por qué no? El estudiante va a conocer. Y lo que sabemos también es que muchos de nuestros estudiantes, muchas ocasiones por cuestiones económicas, no han salido de León o de Guanajuato y no conocen el sur o el norte o el centro. Entonces, lo que se pretende también es hacer una planeación de estos viajes de prácticas que, por supuesto, contemplan la convivencia también entre los propios estudiantes y los maestros responsables que van coordinando estos viajes de prácticas, por supuesto. Las experiencias de internacionalización siempre pretendemos que sean a estos países donde tienen características, todos los países tienen aspectos culturales y artísticos, pero a donde queremos es también que se vayan relacionando con embajadas, con este tipo de lugares en donde se pueda tener un buen acercamiento para poder tener un trabajo en un futuro no muy lejano. Los museos, los teatros y las bibliotecas, pues obviamente son lugares por obligatorios que deben de conocer, por supuesto. Yo siempre se los comento a los estudiantes. Si uno no conoce quién es el titular del Instituto Estatal de la Cultura y si yo no sé qué exposición tengo aquí con mis vecinos del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, entonces por aquí algo anda fallando. Porque cuando algo me interesa, por supuesto, sé hasta del chico que me gusta o de la chica que me gusta, ahora con las redes sociales, cuál es su animal favorito, su color favorito, etcétera, etcétera. Siempre también una cuestión importante es el trabajo en equipo. Sabemos que en esta licenciatura, en este programa académico de cultura y arte, no podemos trabajar aislados. Y si así es nuestro interés, pues entonces también debemos de tener como la reflexión personal de que tal vez yo puedo ser un físico, un biólogo, un astronauta o algo, porque en el programa de cultura y arte el trabajo en equipo es fundamental. No nos podemos aislar, no nos podemos pelear, porque entonces la exposición, la obra de teatro, el concierto ya no sale.
Dentro de la calidad académica, pues sabemos que la Universidad de Guanajuato tiene un amplio reconocido, un amplio reconocimiento, no solamente a nivel local, estatal, sino de manera internacional, por lo que dicta la investigación, la docencia, la extensión y su vida colegiada, ¿no? Y en esta última diapositiva, pues si están interesados a formar parte de esta comunidad de cultura y arte, pues estamos aquí para servirlos. Aquí están los datos de contacto. En este momento, como todos ustedes saben, pues el proceso de admisión está cerrado porque ya empiezan a realizarse las actividades para los exámenes de ingreso, para ver cuántos vamos a admitir dentro de este programa de cultura y arte. Y tal vez alguien pueda comentar el asunto de que no, después de ahí, ¿qué sigue? Bueno, pensando en estos estudiantes egresados, no solamente egresados del programa académico de cultura y arte, se diseñó la maestría en nueva gestión cultural en patrimonio y arte. Vamos en la segunda generación y la primera, como antecedente, tuvimos la maestría de cultura y arte, de donde precisamente la maestra Aguilar Luna fue egresada de ese programa. Se hizo, como se hace en cualquier proyecto cultural, un diagnóstico y se obtuvo un plan de mejora creando esta nueva maestría sustentada en la anterior, pero con otras visiones obviamente actuales. Y les decía que esta maestría en nueva gestión cultural en patrimonio y arte, pues no solamente es para los alumnos, se pensó en los egresados del programa académico de cultura y arte, pero en la primera generación, que precisamente en junio va a egresar, pues hemos tenido la fortuna de tener varias disciplinas, y me da mucho gusto porque eso creo que es muy conveniente para este tipo de maestrías. Por ejemplo, tenemos a un abogado cuyo tema de tesis que me parece fundamental es el derecho del autor hacia las obras artísticas, porque el artista es creativo, le gusta hacer y en muchas ocasiones se piensa que todo va a fluir como su creatividad, pero no, señores. Aquí hay algo también importante. ¿Paga o no paga impuestos? ¿Paga o no el derecho al autor? Y en ese caso, el abogado Oscar Sevilla, que se llama, está haciendo esa tesis como para orientar en algún momento a aquel artista que diga, ¿y ahora qué hago? O sea, mi derecho de autor, ¿cómo es? ¿O debo pagar impuestos al SAT? ¿O qué debo de hacer? Entonces vean que esta parte de los temas de cultura y arte, pues obviamente es actual, debe ser con un rigor académico, por supuesto, para poder de esa manera, pues obviamente tener esa proyección como debe ser, como un programa académico de la Universidad de Guanajuato. Por mi parte sería todo. No sé, tenemos 15 minutitos para poder ahondar en preguntas, comentarios, dudas. Adelante, quedo a su disposición. Muchas gracias, maestra. Y no tenemos acceso al chat, pero quien guste abrir su micrófono y hacer su comentario, dudas que hayan surgido, adelante.
si pueden comentar qué les ha parecido, si habían escuchado además de esta licenciatura que en Cultura y Arte de la UG, y a lo mejor acá en Guanajuato no se escucha tanto. Todo muy bien, todo muy interesante. Por mi parte creo que no había escuchado mucho sobre esta, pero pues me pareció muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Samantha, ¿tú en qué área estás? ¿O en qué, no sé, ya no es tronco común, Semestre. sino, ¿en qué semestre estás? Yo voy a pasar a 5º semestre y yo creo que me voy a meter a artes. Te vas a meter a artes, al programa académico de artes. Al bachillerato. Sí. Estoy en el bachillerato. ¿Y qué quieres, qué piensas estudiar? ¿En qué programa académico de la Universidad de Guanajuato te gustaría estudiar? Pues me gustaría entrar aquí en la UG a la licenciatura de arquitectura. De arquitectura. ¿Por qué consideras arquitectura como arte? Pues sí, la verdad siento que, bueno, siempre me ha gustado mucho el arte y pues llevo pocos años aquí en Guanajuato, pero aún así me encanta como todo y su arquitectura me fascina. Tomando a Andrea, Samantha, por ejemplo, podemos empezar a hacer un discurso y teniendo como la experiencia que yo soy egresada, soy arquitecta de formación en la licenciatura por la BUAP en Puebla. Y después puedo decir que ejercí siendo arquitecta, haciendo algunos proyectos en constructoras y demás. Pero siempre me llamó la atención y creo que ahí tú debes de definir también, Andrea, Samantha, porque a veces resulta muy frustrante para los estudiantes que arquitectura es un abanico tan enorme en donde puedes ver lo que es el arte a través de la historia de la arquitectura, donde es la construcción, donde son los proyectos, donde es el urbanismo y donde es el patrimonio. Imagínate ese gran abanico de oportunidades que tiene arquitectura. Yo después definí que mi interés había sido siempre la historia de la arquitectura. ¿Por qué? Porque efectivamente hablar de toda esta composición de arte y de arquitectura dentro de los diferentes periodos es algo increíble. Y precisamente tuve la fortuna de tener como la oportunidad de dar clases en arquitectura, en historia de la arquitectura, allá en Guanajuato. Pero me di cuenta que también había algo más allá que simplemente la historia de la arquitectura. Por eso estudié la maestría en restauración de bienes, la maestría en restauración en inmuebles. Y entonces aprendí que ahí hay otra parte importante que es el patrimonio. Entonces, ahí en esta maestría, pues aprendí a detectar cuando se debe de atender una grieta, cómo debo de atender la cantera, por qué debo de andar espantando las palomas con el guano para que no desbarate la piedra y todo eso. Pero cuando hice el doctorado, pude haberlo hecho en un doctorado en arquitectura o en un doctorado en urbanismo, pero estaba en ese momento un doctorado de cultura y arte, porque entendía cuál era la gestión no solo de la arquitectura, sino del patrimonio. Y entonces entendí que a través de estudiar las políticas culturales, lo que es la cultura con todos estos teóricos de entender la cultura, pude comprender que la arquitectura es una parte importante dentro de ese amplio conocimiento de cultura. La tesis que desarrollé en el doctorado se llamó Los espacios culturales
durante el Porfiriato en la ciudad de León, Guanajuato. ¿Y por qué? Porque el Porfiriato es un periodo muy importante, pero para algunas ciudades, para León no lo era tanto. Y aprender de estas rutas que aparecen y que puse en práctica lo que aprendí desde el inicio como arquitecta, que era estos espacios culturales, pues logré hacer algunos tipos de mapas con la ayuda de Cristina Aguilar, en donde pude encontrar una ruta de boticas del siglo XIX en León, Guanajuato. Entonces ahí pude unir las cosas que a mí me identifican y que son mis líneas de investigación, y que es la arquitectura, por un lado, el patrimonio, que desafortunadamente en esta ruta de boticas, la mayoría de estos espacios, por no ser conservados como patrimonio cultural, han sido destruidos, y además también esta parte de entender cómo, a pesar de que León es una ciudad, es uno de los municipios que tiene mayor desarrollo económico, en la parte cultural hace falta todavía mucho aprendizaje, ¿no? Entonces, como verás, esta transición o esta transformación en mí, pues obviamente me ha llevado años, he definido algunos aspectos, pero creo, obviamente, que esta parte, y sobre todo de ustedes como nuevas generaciones y con estas nuevas habilidades que tienen, seguramente podrán llegar siempre y cuando tengan claridad en lo que ustedes tienen pensado en su proyecto académico. Y creo que eso es algo muy importante, porque cuando nos toca entrevistar a los estudiantes para su ingreso al nuevo programa, sí somos muy claros en decirle que nosotros, como programa de cultura y arte, no formamos artistas, sino formamos conciencias de cultura y arte sobre lo que deben de protegerse desde la parte del patrimonio, desde la parte de la cultura y desde la parte artística, ¿no? Porque con eso, pues obviamente, cuando alguien dice, yo quiero ser artista, está muy bien, hay un programa de artes visuales en la Universidad de Guanajuato, pero ahí te forman como artista. Y muchos artistas lo dicen, ¿eh? A mí nunca me dijeron cómo hacer gestión de mi obra. No, porque tú eres artista, no eres gestor. Si el objetivo curricular dijera formar artistas y gestores, entonces reclámale a la universidad. Pero si es la formación artística, la concepción artística, no te tendrían por qué decir cómo cobrar tu obra. Eso lo tendrías que aprender en un programa académico de gestión cultural y artístico, porque ahí te van a enseñar a hacer tu planeación, a hacer tu programación, a ver cómo te cobras en el mercado, a hablar de mercados de arte, ¿no? También. Entonces, es una cuestión que en verdad yo los invito a tomar conciencia sobre lo que quieren en su proyecto académico de vida, y sobre todo aprovechar este gran esfuerzo que hacen sus compañeros y sus profesores por hacer estas muestras del área de artes, porque debemos de estar conscientes que dentro de las demás ciencias, el área de artes y las humanísticas siempre llevamos la desventaja, porque siempre quieren ser físicos, hacer robots, ahora con el COVID-19 seguramente habrá mucha demanda en el programa de biología, de ciencias químicas, por inventar una nueva vacuna, no sé. Pero nosotros como áreas de humanísticas, de arte y de cultura, siempre llevamos la desventaja. Y yo pienso que si somos pocos, pero debemos de ser de mucha calidad también. Y pues yo creo que
que en ese aspecto ustedes todavía tienen un tiempo suficiente y les vuelvo a repetir, yo me pongo a sus órdenes por si quieren alguna asesoría, una consulta, una clase muestra. Perfectamente lo podemos coordinar con el responsable del programa y lo podemos hacer. Pues muchísimas gracias, maestra, por permitirnos acercarnos a esta licenciatura, un poco también a todo lo que implica la cultura y el arte, la necesidad además que tenemos, así como de otras profesiones también, de formar, así como lo decía, de artistas, pero también de aquellos que vinculan, permiten esa vinculación, ¿verdad?, entre los artistas y la sociedad. Entonces, pues aquí hay un área muy rica de oportunidad y de crecimiento personal y profesional. Así que le agradezco mucho y me permito, para finalizar, compartir la constancia de participación